Venga, vamos a seguir con historias muy emocionantes. Un aplauso muy grande para Juan Ramón Barrios y Amador Fernández. Hola, Juan Ramón, Amador, bienvenidos, chicos. Gracias. Lo primero, Juan Ramón, vamos allá. Hace más de 30 años, en un mundo totalmente distinto del que conocemos hoy, te diagnostican una enfermedad. ¿Cuál? El VIH. VIH. En aquel entonces, y digo en un mundo totalmente desconocido, todavía tenemos mucho que avanzar en muchas cosas, también en el trato a las personas que padecen esta enfermedad y también en nuestra relación con esta enfermedad, pero lo cierto es que era una época de miedo, de desconocimiento, de auténtico terror. Así es, hombre, en los años 80, 90, cuando en los comienzos de la enfermedad, lo que había es mucha desinformación y producto de esta desinformación se aislaba a las personas con VIH, se les expulsaba de colegios, se les expulsaba de las familias. Antes de nada, Juan Ramón, de verdad, porque lo llevo pensando desde que he empezado a preparar esta entrevista, algún día hay que contar esta historia. Esta historia la han contado en algunas películas, en algún documental, pero algún día hay que contar la auténtica infamia que se hizo con muchísimas personas que tenían VIH. Sí, y que aún perdura. Lo triste es que aún perdura esa discriminación, ese estigma, esa marca, en menor medida, pero sigue existiendo. ¿Todavía puede haber alguna persona que no quiera darte la mano o que no quiera estar junto a ti o que no quiera convivir contigo? A mí personalmente no me ha pasado, porque si me ha pasado no le doy ninguna importancia y no lo tengo en cuenta. Vale, tú padeciste el VIH por culpa de otra pandemia previa, una pandemia que también se llevó a muchísimos españoles. Así es, era la época de la heroína. En los años 80, en nuestro país, bueno, y en otros países, entró la heroína y a causa de la desinformación, bueno, fue un boom que realmente yo creo que se diezmó una población juvenil en esa época. Muchísimo, una generación, sí. Y entonces, a raíz de toda esta historia, lo cierto es que tú pasaste de consumir 15, 20 pastillas que tenían unos efectos secundarios, creo, demoledores. Sí, claro. Al principio, cuando yo me infecté, no había esperanza, no había futuro, nada. No había tratamiento, ¿no? Era esperar a ver lo que podía pasar y mejorar los cuidados personales. Sí, alimentación, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo un poco lo que es la escucha y el apoyo emocional era muy importante en esa época, ¿no? Luego ya a partir del año 96 empezaron los tratamientos, que sí eran los tratamientos que eran eficaces, que controlaban la multiplicación del virus, que evitaban el desarrollo de SIDA, pero que realmente eran tratamientos demoledores, con unos efectos secundarios que, bueno, que realmente te impedían en muchas ocasiones salir de casa. Amador, vamos con tu historia y después hablamos de la asociación que a raíz de toda esta historia creasteis con muchísimo éxito y que va muy bien. Amador Fernández, Dios mío, qué cruel, con 19 años. Bien joven, toda una vida. Y claro, y además con 19 años que te pasa lo que le puede pasar a cualquier persona con 19 años. Las hormonas alteradas. Nadie se libra. No teníais ninguna información. Nada. No es como ahora. Nada. Era absolutamente la peste nada. del siglo XX. Y lo cierto es que tú mantuviste relaciones sexuales sin preservativo. Sí. Y te diagnosticaron VIH. Sí. Por un lado, el apoyo familiar, ¿tuviste el apoyo familiar? Totalmente, el apoyo familiar lo tengo y lo sigo teniendo. A pesar de los años, lo tengo. Toda mi familia me apoyó desde el primer momento. ¿La estigmatización y el rechazo social lo sentiste? También ¿lo con gente de la calle he tenido algún problema que otro, pero poco. La mayoría del entorno que me conocía y que me conoce me apoyaron desde el primer momento. Tú sí que tuviste que guardar silencio por miedo, por ejemplo, a perder el trabajo. Sí, y lo perdí. Y lo perdiste. Porque fui despedido del trabajo. Lo cierto es que fueron años terribles. Muchos. Ahora me he mismo, pasado muy mal. ¿Ahora mismo cómo estás? Ahora mismo ¿cómo estáis? Ahora estoy súper bien. Súper bien, me encuentro bien de salud, de todo. Lo único que he tenido es un resfriado que otro, pero ya no es... Eso no nos libramos ninguno. Claro, ya, pero que quiero decirte que en aquel tiempo, cuando te resfriabas, sí, a mí me ingresaban. Claro. Tenía neumonía directo al hospital y las pastillas, como te has dicho, eran muchísimas pastillas que tomaba. Y de efectos secundarios tremendos. Afectaban a la vista, al oído, ¿verdad? Diarreas. Diarreas, dolores de cabeza. Bueno, Juan Ramón, eres presidente de OMSIDA, una asociación que creasteis en aquellos años difíciles. ¿Cómo va la asociación? Pues bueno, adaptándonos a la nueva realidad.
Una es la situación que existía en los años 90, con la desinformación, luchando contra el estigma, buscando algunas medidas o tratamientos que pudieran disminuir el avance de la enfermedad, pero hoy en día la realidad es totalmente distinta. Hoy en día, afortunadamente, la ciencia ha avanzado muchísimo. Una persona que siempre esté diagnosticada de VIH a tiempo no va a progresar a SIDA. Son tratamientos muy cómodos que... Pero pues sí que me gustaría, y no tenemos tiempo, por favor, que hagáis un llamamiento a la gente más joven. Primero, porque esa plaga terrible de la heroína parece ser, según cuentan las autoridades, está volviendo a aparecer. Sí. Y segundo, la gente más joven, sobre todo, le está perdiendo el miedo al VIH. Eso es lo que nos estamos encontrando ahora. Que como no existe una educación en los institutos a la gente joven, la desinformación es el mayor enemigo que tenemos. La gente joven que no ha vivido los años 80, los años 90, todo eso que tenemos muchos grabados en la retina, toda esa información que había en los medios de comunicación, todos los lados, es inexistente, ¿no? Pónselo, ¿os acordáis? Sí, claro, eso marcó a una generación, pero hoy en día no existen campañas eficaces que informen a la juventud sobre el peligro de las enfermedades de transmisión sexual. Pues Juan Ramón y Amador, dos auténticos supervivientes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que os vaya muy, pero que muy bien la vida. Muchas gracias. Encantado. Hasta la vista. Hasta otra, chicos.